Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos llevan al pasado, nos retrotraen a una histórica, sangrienta batalla del choque de los imperios, donde no faltó, para variar, la vieja Inglaterra y el siempre ambicioso y no siempre exitoso Churchill, y me refiero a la brutal batalla de Galípoli, donde los imperios de turno se enfrentaron para tratar de frenar una vía de abastecimiento a Rusia, la Rusia de los zares entonces. Recuerden Moscú, el Mar Negro, y esto tenía que ver con el control, una vez más, y todo lo que tenía que ver con el roce, más que roce, el choque entre los intereses geopolíticos de los imperios, ¿no? Pero Turquía estaba ahí de por medio, como un imperio precisamente no precisamente cristiano, y aquí se jugaban ideologías, geopolíticas e intereses de primera magnitud en el reacomodo de las zonas de influencia de los imperios de turno, que algunos de ellos siguen vigentes, ¿no? Ahora, la típica arrogancia inglesa, esto lo arreglamos con nuestra armada, bombardeamos, ablandamos la costa, la destruimos y después el desembarco será un paseo. Bueno, es un trágico paseo. La batalla de Galípoli está considerada no solo un tema de estudio, sino una de las antiguas barbaridades. Hoy se la recordaban. Australianos y neozelandeses, parte del Imperio Británico, recordaban a sus muertos. Los genios quisieron abrir un tercer frente contra el Imperio Austrohúngaro. La batalla de los Dardanelos o de Galípoli, en la península turca de Galípoli en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido se llamaba la campaña de los Dardanelos, mientras que Australia y Nueva Zelanda se la conoce como la batalla de Galípoli. Y acá los australianos y los neozelandeses recordaban sus numerosas bajas. La batalla se inició en 1915 con un bombardeo masivo desde buques de guerra británicos y franceses contra los fuertes turcos que defendían el estrecho, y que fracasó principalmente debido a que fue una pésima decisión estratégica. Lo demás son excusas. Este fracaso promovió entre mandos y gobiernos las necesidades de una operación combinada, un desembarco con el que no contaban los británicos y los franceses, para conquistar la capital otomana de Constantinopla, la actual Estambul. Fue una masacre. El control de los estrechos permitiría a Francia y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda revitalizar el imperio ruso y encerrar los imperios centrales. Los rusos necesitaban urgentemente armamento para enfrentarse a los imperios centrales que le hacían frontera, el alemán, el austrohúngaro y el imperio otomano. Esta idea fue defendida vigorosamente por Winston Churchill, que se iniciara con el desembarco en Galípoli, pero sus aliados no consiguieron penetrar por sorpresa en el territorio otomano, fracasaron en las sucesivas ofensivas, perdieron centenares de miles y después hicieron monumentos para decir que lo habían hecho muy bien. 28 de enero el gobierno británico adopta el proyecto de Churchill en el cual firmaba Arthur Balfour. Es difícil imaginar una operación que permita concebir más esperanzas. Un fracaso vergonzoso. En un aniversario como este, Obama apelaba a Europa unida para enfrentar a los desafíos. Hoy había que recordar las matanzas a las que se sometieron tanto en Francia como en el Reino Unido. Al
mismo tiempo, en Australia, tras detener a un presunto yihadista en el día de Anzac, como se recuerda esta matanza y esta estupidez estratégica de aquellos aliados, Australia conmemora hoy el día de Anzac, no hay nada que celebrar, el sacrificio de sus soldados entre medidas de seguridad reforzadas en el estado de Nueva Gales del Sur. Y en Francia, como vemos, Francia que se metió a fondo junto con el Imperio Británico, recuerda el espectacular fracaso. El gobernador general de Australia asistía también a la ceremonia en el Arco de Triunfo, ¿no? Canciller francés Jean-Marc Ayrault y funcionarios franceses recibidos a Crossrow, quien está realizando la visita de Estado a Francia. Crossrow depositó la ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido y se le permitió el honor de avivar la llama. Cuando los aliados metían la pata hasta el fondo y salían mal parados, siempre le buscaban la vuelta haciendo poesía, ¿no? Un cabo australiano recordaba a uno de los grandes poetas que se encargaba de eso y decían: ellos crecerán, pero no serán viejos, ya que no podrán envejecer. La edad no les cansará, ni los años los condenarán. En cada puesta de sol y en cada amanecer los recordaremos. Bueno, esta madrugada, servicio en honor a los muertos en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo la espectacular metida de pata, no tiene eufemismos, de Francia e Inglaterra en Galípoli. Cientos se reunieron en el Memorial Nacional Australiano en honor de los 295.000 australianos que lucharon en las batallas en Francia y Bélgica. 46.000 murieron, 132.000 más resultaron heridos. Que el 28 de enero el gobierno británico adoptaba el proyecto de Churchill, del cual afirmaba Arthur James Balfour. Difícil imaginar una operación. Ellos crecerán, pero no se volverán viejos, ya que no se dejarán envejecer. La edad no les cansará, ni los años los condenarán. En cada puesta de sol y en cada amanecer los recordaremos. Cuando se comenzó el bombardeo de los Dardanelos, el almirante Carden se da cuenta de que cuando asume el mando será necesario un desembarco de las tropas para destruir por completo los fuertes. Pero no tiene la intención de un ataque por tierra, sino aprovechar la artillería naval. La escuadra entrará en acción sin esperar los refuerzos. Se sentían imposibles de ser derrotados. Las cosas parecen mejorar cuando el gobierno griego propone la cooperación a sugerencia de Eleftherios Venizelos. Pero el rey Constantino rechaza lo político. Esta idea, defendida netamente por Winston Churchill, se iniciaría con el desembarco cerca de Galípoli, pero los aliados nunca consiguieron penetrar por sorpresa el territorio turco. Fracasaron las sucesivas ofensivas y 250.000 de muertos por cada uno de los bandos. Y esto es el monumento característico de las guerras frente a Whitehall en Londres. Estuvimos allí a la vuelta de Malvinas en un evento particular.
Príncipe Harry comienza a levantar el perfil y está en el cenotafio, donde se rinde siempre tributo a esta Whitehall, de ese lado, a todos los caídos en todas las guerras. Pequeña callecita, pequeño monumento, pero tremendo significado. Príncipe Harry pone la guirnalda para el 101º aniversario del desastre de Galípoli. La colocación de la corona se llevó a cabo después que el príncipe Harry asistiera al servicio de amanecer de Anzac, día para recordar a quienes perdieron la vida en los campos de batalla del frente occidental durante la Guerra Mundial. Presente el alto comisionado de Australia, Alexander Downer, el de Nueva Zelanda, el alto comisionado Luke Smith, y también pusieron guirnaldas en el monumento del Arco de Wellington. Una manera solemne de conmemorar un desastre táctico y estratégico, ¿no? Mientras tanto, en Los Ángeles, California, toma aérea de lo que estaba ocurriendo hoy. Miles recuerdan el asesinato de armenios por el Imperio Otomano. Miles de personas manifestaron en Los Ángeles con motivo del aniversario de la matanza masiva de armenios cristianos por parte de los turcos otomanos. Miles de personas se manifestaron también en California el domingo en conmemoración de las víctimas de una matanza masiva de armenios por los turcos otomanos. Salieron a las calles de Los Ángeles, California, hogar de grandes diásporas armenios étnicos en Estados Unidos, con banderas de Armenia y marchando frente al consulado de Turquía en un intento de llamar la atención sobre esta tragedia algo olvidada. Armenia llama al reconocimiento de lo que consideran un genocidio de su población. Turquía niega la muerte de hasta 1,5 millones de armenios en lo que hoy es Turquía en 1915, a la altura de la Primera Guerra Mundial. Genocidio para unos, cosa diferente para otros. Turquía acepta que muchos armenios cristianos fueron asesinados en enfrentamiento con soldados otomanos cuando los armenios vivían en el imperio gobernado desde Estambul, pero niega que cientos de miles murieran y que esto equivaldría de ninguna manera a un genocidio. Norte de Alepo, Siria, artillería turca. Bombardeo masivo de la artillería turca, ahora en tiempo actual. Un hombre no identificado nos contará parte de lo que le ha tocado vivir. El video dice que muestra los ataques de la artillería turca al norte de Alepo. La agencia de noticias afiliada del Estado Islámico subió un video a su sitio que dice mostrar el fuego de artillería turca. Este hombre dice, 10 proyectiles cayeron aquí, casas de civiles con bajas de niños, 10 proyectiles desde el lado de Turquía. ¿Qué culpa tenemos? Somos civiles. Aquí estaban las cápsulas de los proyectiles. De vez en cuando cohetes caían sobre nosotros. Que Dios les haga rendir cuentas. Que Dios les haga rendir cuentas. Al menos 60 personas han muerto en 3 días. En Hannover, Obama se hace presente y Angela Merkel, llegando como canciller alemana,
Recordemos que el cargo de canciller en Alemania es el jefe de gobierno, ¿eh? Y ya la Cancillería es la jefatura del gobierno, no el Ministerio de Relaciones Exteriores. Barack Obama se lanza otra larga disertación en un momento histórico para ganar algunos puntos afuera y tal vez mejorar los numeritos en casa. Mismo modo que ha aprobado un apoyo adicional a las fuerzas iraquíes contra el Estado Islámico, decidí aumentar el apoyo de las fuerzas locales que luchan en Siria. Un pequeño número de fuerzas operacionales especiales estadounidenses ya están sobre el terreno en Siria y sus experiencias han sido fundamentales, ya que las fuerzas locales han impulsado al ISIL fuera de las áreas graves. Así que, dado este éxito, he aprobado el despliegue de hasta 250 efectivos estadounidenses adicionales en Siria, incluyendo fuerzas especiales, para mantener este impulso. Así que he venido hoy aquí para el corazón de Europa a fin de decir que Estados Unidos y todo el mundo necesitan una Europa fuerte, próspera, democrática y unida. Y luego les pasa otra vez la mano por la espalda. Su logro, más de 500 millones de personas que hablan 24 idiomas en 28 países, 19 con una moneda común, en una Europa que sigue siendo uno de los mayores logros políticos y económicos de los tiempos modernos. Como siempre, maestro del teleprompter, pero las tomas no muestran los teleprompters. La toma está, ahí los tienen, ¿no? A derecha e izquierda sobre las banderas. Necesitamos una Europa fuerte para soportar su parte de la carga de trabajo con nosotros en nombre de nuestra seguridad colectiva. Los Estados Unidos tienen un poder militar extraordinario, lo mejor del mundo, lo que se ha conocido, pero la naturaleza de las amenazas actuales significa que no podemos hacer frente con estos retos por nosotros mismos. Faltó decir, y además cuesta muy caro, hay que compartirlo. A pesar de que los países europeos hacen contribuciones importantes contra el Estado Islámico, Europa, incluyendo la OTAN, todavía puede hacer más. Así que he hablado con la canciller Merkel y yo voy a reunirme más tarde con el presidente de Francia y los primeros ministros de Gran Bretaña e Italia. En Siria e Irak, que necesitan más naciones que contribuyan en la campaña aérea, no necesitan más naciones que contribuyan con entrenadores para ayudar a construir las fuerzas locales. En Irak, sí, las necesitan también. Y luego fue a los clásicos. Nuestra libertad, nuestra calidad de vida sigue siendo la envidia del mundo. Tanto es así que los padres están dispuestos a caminar a través de los desiertos, cruzar los mares en balsas improvisadas, arriesgar todo con la esperanza de dar a sus hijos las bendiciones que nosotros podemos disfrutar, bendiciones que no se pueden dar por sentadas. Risk everything in the hope of giving their children the blessings that you enjoy. Blessings that you cannot take for granted. And it unsettles us. Y luego vuelve a la pièce de résistance, la OTAN. Así que vamos a tener una cumbre de la OTAN este verano en Varsovia y voy a insistir en que todos necesitamos, para cumplir con nuestras responsabilidades, unidos y juntos, actuar de esta manera. Eso significa que se colocan con el pueblo de Afganistán a medida que se construyen sus fuerzas de seguridad y su empuje contra el extremismo violento. Significan más barcos de guerra en el mar Egeo para apagar las redes criminales que se benefician por el contrabando de familias desesperadas y niños. No habló de ninguna desigualdad económica y por qué la gente arriesga la vida buscando un mínimo de confort. Ginebra, Suiza. Gobierno negociador sirio, Bashar Jafari, se sigue negociando aquí.
El principal negociador del gobierno de Siria, Bashar Jafari, señalaba hoy: tenemos presentados enmiendas constitucionales al documento elaborado por el enviado especial. Empezaba por ahí. Damasco responsabiliza a Jordania y Arabia Saudita de la escalada del terrorismo en Siria, y no es poca cosa, ¿no? La incapacidad de Jordania y Arabia Saudita de elaborar una lista única de los grupos terroristas provocó la actual escalada del terrorismo en Siria, dijo Bashar Jafari, jefe de la delegación de gobierno sirio en las conversaciones intersirias en Ginebra, a donde llegan aquí los protagonistas. Según recalcó el jefe de la delegación gubernamental siria, hoy estamos pagando las culpas de esta postura de Arabia Saudita y de Jordania. Siria está sumida desde hace más de 5 años en una guerra civil en la que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición, organizaciones extremistas como Daesh, el Frente Nusra, proscritas en Rusia y otros países. Hoy hemos presentado enmiendas constitucionales al documento elaborado por el enviado especial y consideramos que tales enmiendas están en parte integral de este trabajo. Agregó luego, hablando de ciertas amenazas. Las amenazas que emanaban de algunos miembros de la delegación de Arabia Saudita que estaban aquí en Ginebra hace unos días antes de que se pusieran mala cara y se fueran. Estas declaraciones fueron traducidas en el terreno en forma de ataques con misiles en Alepo y una explosión terrorista con un coche bomba conducido por un suicida que mató civiles inocentes en Sayeda Zainab, en la provincia de Damasco. واعتداء بتفجير إرهابي بسيارة مفخخة اليوم قادها انتحاري ضد الأبرياء في بلدة السيدة زينب في ضواحي دمشق. Y luego dijo a una pregunta: las armas son más importantes que las tropas allí. En Siria tenemos suficiente realmente gente para luchar contra el terrorismo, pero no tienen suficientes armas para luchar contra el Daesh. El Daesh en Siria no son más que 20.000, pero tenemos 100.000 combatientes moderados. Necesitan armas para luchar contra eso. Bueno, miles de personas. Well, weapons is more important than troops there in Syria. Weapons, we have enough. El portavoz Zalem al-Muslet dice: las armas son más importantes que las tropas allí. En Siria tenemos suficiente realmente gente para luchar contra el terrorismo, pero no tienen suficientes armas para luchar contra el Daesh. En Siria no es más de 20.000, pero tenemos más de 100.000 combatientes moderados. Solo necesitan armas para luchar contra eso. Y ellos también necesitan la protección del régimen cuando luchan su guerra contra Daesh, porque el régimen siempre los toma como objetivo. Y luego, el portavoz Zalem al-Muslet: usted está llamando hoy a los Estados Unidos y otros países a proporcionar más armas. Sí, necesitamos más apoyo, necesitamos más armas para luchar la guerra contra el terrorismo en Siria. Y luego, Zalem al-Muslet dice: hay más de 2.000 violaciones del régimen desde la tregua, desde que tuvo lugar la tregua, y en realidad nadie detuvo al régimen de cometer estas violaciones. Las otras personas que tienen el derecho de proteger a su gente cuando son atacados, ¿qué hacen entonces? Nuestros combatientes moderados, nuestro ejército sirio, que tienen el derecho de responder a cualquiera, aunque allí, porque la cosa lo único es que el equipo es lo único que hace respetar la tregua. Desde el primer día se conoce que el régimen está cometiendo violaciones, pero nadie aún dice que este régimen debe detener estas violaciones. Bueno, en este hotel se sigue dialogando, se sigue negociando, pero el drama está en el teatro de operaciones en el Medio Oriente, ¿no?
Miles de judíos en oración frente al muro en Jerusalén. Es la ceremonia de la bendición en el Kotel, Muro de los Lamentos. Participan en la ceremonia tradicional Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal que se lleva a cabo anualmente en los días intermedios entre el Pesaj, que es la Pascua judía, y la festividad del Sukkot, entre el Pesaj y el Sukkot. Según la tradición, miles de Kohen, sacerdotes descendientes del personaje bíblico Aarón y de la tribu israelita de Levi, levantan sus manos en sus plecarias y bendicen a las masas. ...584 personas visitaron hoy el monte del templo, incluyendo 453 turistas. Las fuerzas de seguridad de Israel tuvieron que sacar del lugar a 2 visitantes judíos, ya que habían violado las regulaciones sobre las visitas judías al sitio sagrado. Y esto incluye una prohibición de rezos en el predio del monte del templo, donde coinciden las 3 grandes religiones monoteístas: los hebreos, los cristianos, los musulmanes. Las visitas al lugar continúan con normalidad durante el segundo día de Shol HaMoed en Pesach. Excuse me, 5 it's over, you have to leave, I'm sorry. سيبيها هاي أجنبية هاي من جماعتنا. Bueno, el monte del templo, y ahí ciertamente tenemos mucha historia compartida, las 3 grandes religiones monoteístas, ¿no? Nadie debería pretender tener el monopolio del lugar sagrado donde convergemos. Pero la realpolitik se impone a veces y las Sagradas Escrituras dicen una cosa y las apetencias políticas otra. No veo en los monitores de los satélites nada que mejore la pauta que les hemos mostrado. Les invitamos a la segunda parte de nuestro dossier, que está sumamente interesante. Si hubiera algo que valiera la pena en estos anuncios, lo bajaríamos de inmediato y lo incluiríamos en nuestro dossier. Mientras tanto, les invito a la segunda parte, que está muy interesante. Breve corte y ya volvemos. No se vayan. Ya vuelve Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vuelven los fantasmas, ¿no? Todo el mundo quedó indignado por la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, ¿no? Y no van a aparecer. Sus familiares están desesperados para que aparezcan los cadáveres y no van a aparecer. La versión que nos llegó de cierta fuente es de una crudeza monstruosa, pero típica de todas esas grupos irregulares que se creen por encima no solo de la ley de los hombres, sino de la ley de Dios. Imagínense este escenario, y no quiero ser truculento. Cauchos, neumáticos usados, maderas, troncos de madera seca, gran pirámide, una capa, cadáveres de los muchachos encima, otra capa de madera y de cauchos, cadáveres, otra capa, haciendo una pirámide gigantesca, todo bañado con centenares de litros de gasolina de alto octanaje. Y fue una pira monstruosa, después de la cual los restos ya de lo que eran huesos triturados y lanzados a un río. Tengo una versión creíble de una fuente y por eso no aparecen y no van a aparecer los cadáveres. Pero en fin, también tenemos que hacer frente a la geopolítica y ustedes saben que uno de los fundamentos
del presupuesto de los Estados Unidos es el presupuesto militar. Y el presupuesto militar supone mantener la superioridad aérea. ¿Contra quién? Bueno, China o la ex Unión Soviética. Y Rusia no se ha quedado atrás y ha desarrollado aviones estupendos a un costo menor. Ahora, para el costo de la superioridad aérea, los lobbies del aparato tecnológico militar industrial siempre han manejado a su gusto Washington. Pero Washington ya no está para esos bailes y la competencia en el ámbito militar supone una chequera sin límites y no están para eso. Entonces, el aparato tecnológico militar industrial siempre está, mientras pretende vender un caza de última generación polivalente, está pensando en el próximo ya para hacer obsoleto este y que vuelvan a gastar más, hasta que le dijeron basta, no nos da el cuero para tanto. Así que entre un F-22 y el F-28 y todos los demás proyectos para hacer frente al poderío aéreo ruso que se maneja con un criterio menos mercantilista y más utilitario en beneficio de la patria, ha creado una crisis y una revisión de conceptos fundamentales, ¿no? No estamos en la Guerra Fría, pero las hipótesis siguen siendo entre las dos grandes potencias. Entonces, el tema, aparte de pasar por la billetera oficial, pasa por los elementos de seguridad, dónde los tenemos y cuándo. Mientras tanto, vamos a lo que decíamos. Probable vínculo entre lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la desaparición de los 43 estudiantes, los asesinatos de 6 personas, ¿qué vínculo podrían tener con el trasiego de heroína desde Iguala? Ese sonido tan opaco de origen es de los expertos forenses argentinos que están en México y que desestiman totalmente la versión del gobierno sobre la muerte de los 43 estudiantes. El equipo argentino de antropología forense reveló que no hay evidencias científicas ni biológicas que prueben que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula en 2014. A eso me refería yo, a la versión que circulaba. En la presentación de los resultados del peritaje sobre el caso de Ayotzinapa, Mercedes Doretti explicó que no hay evidencias biológicas y no biológicas que respalden esa hipótesis. Isidro Burgos eran estudiantes aceptados por la escuela, habían ingresado a la escuela después inclusive de exigir un certificado judicial de no antecedentes. La versión de la Fiscalía Mexicana, 43 estudiantes detenidos por policías de Iguala, entregados a miembros del cártel de los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero del municipio vecino de Cocula. La Procuraduría General de la República les agradece su presencia en este mensaje medio. Buenas tardes, tengan todas. El caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia de la Procuración de Justicia en México. Ha contado además con ejercicios inéditos de colaboración internacional, de transparencia y de trabajo con las víctimas. Fija un estándar en materia de procuración de justicia y de derechos humanos en 3 aspectos: atención a víctimas, búsqueda de personas y una investigación amplia de los delitos para que estos hechos no queden impunes. Los familiares de los estudiantes y el gobierno de la República estamos del mismo lado y trabajamos por el mismo objetivo: saber qué pasó con los jóvenes normalistas y castigar a cada uno de los responsables. Seguimos en las interrogantes. Mientras tanto, nada hace suponer que la solución esté a la vista.
por favor, para que, por si tenga que yo que mover la camioneta, si hay carros que les autoricen, ya pueden pasar, por favorcito. De una de las bolsas hubo solo una identificación más o menos positiva. Esta es la base aérea rumana y cambiamos totalmente de tema. Esto es lo que les decía, el problema con la superioridad aérea entre Estados Unidos y sus aliados y los soviéticos. ¿Por qué Estados Unidos prefiere el Raptor F-22 antes que el moderno F-35? Es lo que estamos a bordo de un avión de reabastecimiento aéreo, ¿no? Y este es el visor y este es el mando, el joystick con que el reabastecedor, este avión tanque, coloca en el dorso de un F-22 la gasolina para que se mantenga en el aire. A veces hay que elegir subir con más armamento y menos combustible para tener el peso adecuado y luego ponerle combustible en el aire. Y otras veces cuando hay misiones muy largas, reabastecer en el aire como lo estamos viendo. Es una experiencia estupenda, ¿no? Me tocó, siendo backseater en la cabina de un Mirage, la experiencia de ver el boom que parece que se va a clavar en el casco y cae exactamente en la dorsal para después seguir en maniobras. Es una experiencia inolvidable. Pero acá estamos con lo último de la panoplia militar de Estados Unidos. El F-22, según los medios estadounidenses, debe recurrir al pasado porque se hizo evidente la incapacidad de los cazas F-35. Este comandante de escuadrilla de F-22 dice: estamos aquí hoy para demostrar nuestra capacidad ante cualquier acción necesaria de la OTAN en toda Europa. Están haciendo ejercicio y mostrando músculo, ¿no? Y un comandante de escuadrilla, Daniel Lejowski, dijo: queremos demostrar nuestra credibilidad y la capacidad para llevar el F-22 a toda Europa y de hecho volar el avión con nuestros aliados de la OTAN, y lo que debería disuadir la agresión a lo largo de la OTAN también. Es decir, mensaje para Moscú. El tema es que detrás de esto hay un costosísimo proyecto, y el F-28, que sería muchísimo más costoso aún, vean el tono dorado del canopy, ¿no? Eso no es gratis, es para evitar radiaciones a la altura en que vuela. Comandante de escuadrilla Daniel Lejowski, también con sus aliados. Queremos demostrar nuestra credibilidad y la capacidad para llevar el F-22 a Europa y de hecho volar el avión con nuestros aliados. En medio de todos nuestros ejercicios también estamos teniendo que recorrer y demostrar las capacidades en toda la región. Esto es parte de disuadir la agresión rusa y mejorar la interoperabilidad entre nuestros aliados de la OTAN y simplemente ofrecer garantías a la región. En esto de ofrecer garantías y de crear las rivalidades con Rusia, se le está yendo todo el presupuesto de defensa a Europa y Estados Unidos y ya no pueden seguir comprando aviones de semejante costo. Y han entrado en una disyuntiva muy interesante. China no tiene ese problema, ¿no? ¿Qué decía hoy la vocera Hua Chunying? Dice que Pekín pide no centrarse solo en sanciones a Pyongyang, es decir, a Corea del Norte, después del tema del ensayo submarino. En cuanto a la cuestión de los misiles balísticos de Corea del Norte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha hecho una resolución clara. Esperamos que las partes pertinentes puedan llevar seriamente a cabo la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y evitar así tomar acciones que puedan crear aún más aumento de tensiones. Al mismo tiempo, China ha mantenido una estrecha comunicación con todas las partes, incluyendo los Estados Unidos, y eso significa que todas las partes deben tener en cuenta la complejidad del tema nuclear de Corea del Norte, mientras que la plena aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU debe abordar a fondo el tema y tomar medidas integrales. Mientras todas las partes están llevando plenamente a cabo la resolución del Consejo de la ONU, se debe buscar activamente soluciones para fortalecer la comunicación entre todas las partes y llevar a cabo esfuerzos constructivos para traer de vuelta al camino de la resolución pacífica, del diálogo
y de la negociación. En suma, la Cancillería china pide no centrarse solo en sanciones contra Corea del Norte después del último ensayo de músculo militar que hizo. Todos deberíamos buscar nuevas formas para aumentar la comunicación. Y volvían los comunicados hoy. En primer lugar, China y los 3 países coinciden en que las disputas territoriales sobre algunas islas y arrecifes del Mar del Sur de China no son problemas entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en su conjunto y no deben afectar las relaciones de China con la ASEAN. En segundo lugar, China y los 3 países están de acuerdo en el derecho de los estados soberanos de elegir sus propias formas de resolver los conflictos de acuerdo con las leyes internacionales. Como ven, hay una cadena de comunicados tratando de enfriar las tensiones que se han generado en el tema de Corea, en el tema de los mares circundantes y en el tema de lo que afecta la navegación acostumbrada a ejercer China en las áreas de su interés particular. En tercer lugar, dijo, China y los 3 países coinciden en que las disputas territoriales marítimas deben resolverse mediante el diálogo y la consulta entre las partes interesadas. Ahora estamos en Filipinas y este es un drama tremendo. Ron Rizal, ciudadano estadounidense, dice, mi nombre es John Rizal. Confirmo que nos llevan cautivos desde el océano, desde la isla marina de San Mandabao. Rogamos al gobierno canadiense, favor ayudarnos, al gobierno de Filipinas, al gobierno de Canadá, para que nos ayude a detener las operaciones que han estado ocurriendo con fuego de artillería que llegó cerca de nosotros. Y tienen que terminar esas operaciones militares. Por favor, dejen todas estas operaciones de manera que las negociaciones puedan comenzar sobre las demandas de los que nos han secuestrados. Pues no hicieron caso y los terroristas filipinos decapitaron al rehén canadiense. Y esta fue la última y dramática forma de hacerse conocer. Trudeau, primer ministro canadiense, identificó a la víctima como John Rizal, de 68 años, residente de Calgary, Alberta. Dijo que su gobierno trabajará con el de Filipinas y otros países para perseguir a los responsables de este acto atroz. Cualquiera sea el caso, Rizal era uno de los 4 turistas, los otros eran el canadiense Robert Hall, un noruego y una filipina, que fueron secuestrados, estas imágenes lo recuerdan, en septiembre por milicianos de Abu Sayyaf en un embarcadero en la isla sureña de Samal. Las cámaras de seguridad daban una muy poco clara visión de cuando se los llevaban. Los milicianos habían amenazado con matar a uno de los 3 rehenes extranjeros si no se les pagaba una muy elevada suma de rescate antes de las 3 de la tarde de este lunes, hora de Filipinas. El resultado es que lo decapitaron y el resultado es que nada ha permitido solucionar nada hasta el momento. Hubo todo un despliegue y ahora aquellas paradisíacas islas donde el turismo era el motivo de ingresos y donde las promociones con hermosas imágenes tropicales y hermosos hoteles daban lugar a expectativas interesantes sobre vacaciones o escapaditas, aquello que era una inversión tremenda se ha transformado ahora en un drama internacional. El joven Justin Trudeau, primer ministro canadiense, dice, estoy indignado por la noticia de que un ciudadano canadiense, Ron Zilson, rehén en Filipinas desde septiembre 21 de 2015, murió a manos de sus captores. Canadá conserva sin reserva la brutalidad de sus secuestradores y de esta muerte innecesaria. Un acto asesino a sangre fría y la responsabilidad recae directamente en el grupo terrorista que le tomó como rehenes. El gobierno de Canadá está comprometido a trabajar con el gobierno de Filipinas para perseguir a los responsables de este acto atroz, para llevarlos ante la justicia, y en nombre del gobierno de Canadá y todos los canadienses, quiero expresar mi pésame a la familia y amigos del señor Rizal. Ellos han sufrido una experiencia terrible y en este momento devastador estamos con ellos. Of Mr. Ridsdale. They have endured a terrible ordeal, and this is a devastating moment for all of them. Our thoughts are with them. Nuestros pensamientos están con ellos, ya que vienen a un acuerdo con su pérdida, y me gustaría pedir a los miembros que respeten los medios de comunicación la privacidad en este momento difícil
El gobierno tiene como prioridad en Canadá la seguridad de sus ciudadanos y el gobierno de Canadá no hará comentario ni divulgará información que pueda comprometer los esfuerzos en curso o poner en peligro la seguridad de los restantes rehenes. Pese a esto, la información de último minuto, rehén canadiense decapitado. Y Donald Trump, de alguna manera, se las ingenia para seguir en el tapete. Dice, en primer lugar vamos a empezar por decir que hay que dejar a Tom Brady solo. Déjenlo en paz. Es un gran tipo, es suficiente. Muy bien. Leave him alone. He's a great guy. It's enough. It's enough. All right. Y no habló más de él. Y luego dijo, en política, porque este es un sistema amañado, esta es una empresa corrupta, en la política se les permite actuar por conveniencia, se confabulan y en realidad yo estaba feliz al mostrar los débiles que son, muestran como patéticos que son. It shows how pathetic they are. You know, I tweeted today, @real. Estamos ganando hoy. Estamos de pie hoy. No se preocupen. Señor presidente, no vamos a tuitear más. Pero déjenme decirles, dijeron que toma dos políticos de hace mucho tiempo, que excepto están muy atrás, y si suman los dos votos, si se suman a ambos, están muy por detrás de mí. Y eso no importa, porque necesitamos políticos, no muchachitos, para tratar de conseguir cómo intentar batir a Trump. Sin embargo, siguen muy por detrás de nuestra posición. El sistema está retorcido y está aparejado. Pero vamos a suponer, supongamos que vamos a la segunda. ¿Cómo conseguir millones de tipos para estos votos y 600 delegados detrás de Trump cuando tenemos la cantidad que hemos logrado? Lo haremos. ¿Por qué? Porque cuando falló Nueva York, donde todo el mundo se rió de ellos, no pensaban que íbamos a obtener nosotros el posicionamiento que tenemos. Y el que viene tercero está pero tan lejos de nosotros. ¿Cómo se le da a él un sentido de la realidad? No se le puede decir a Kasich, retírate porque no tienes nada que hacer. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Estamos ganando, estamos seguros de que seguiremos adelante y nada nos va a detener. But we'll also have thousands and thousands and thousands of more jobs. So that's good. Now you look at Kasich. En suma, Trump ridiculiza en su estilo peculiar, difícil de traducir, el esfuerzo por quitarle la nominación. Favorito de la nominación del Partido Republicano, ridiculizó a sus dos rivales, Ted Cruz, el gobernador de Ohio, John Kasich, por intentar arrebatarle la nominación en un horrible acto de desesperación. La estrategia pretende evitar que Trump llegue a ganar los 1.237 delegados que necesita para la nominación del partido. Y el problema son las primarias de este martes en 5 estados: Maryland, Pennsylvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island. Según las encuestas, Trump lleva la delantera. Para arrasar Trump después del martes, ni Cruz ni Kasich tendrían posibilidad matemática de llegar a 1.237 delegados. Y ahora Trump parece que les mete miedo. Según él, la alianza Cruz-Kasich contra él es un complot y el precandidato republicano contrata a un ex asesor del gobernador Chris Christie para fortalecer su propia campaña. Nueva York. Usted puede comprar cualquier arma en una armería en Estados Unidos, incluso mostrando una identificación como, por ejemplo, su licencia de conducir. Cyrus Vance Jr. dice, esta tarde está en el Departamento de Policía de Nueva York, ¿no? This afternoon we are announcing charges against 6 individuals for their roles in a conspiracy to sell 82... Esta tarde estamos anunciando cargos contra 6 personas por su participación en una conspiración para vender 82 armas de fuego ilegales
a un detective encubierto en el transcurso de 26 ventas en Washington Heights, en el norte de Manhattan. Estos 6 acusados están acusados de 119 cargos de delito grave, incluyendo conspiración, venta criminal de arma de fuego, posesión criminal de un arma. 2 de los 6 están acusados de venta criminal de un arma de fuego en primer grado. The charge follows a proactive joint investigation by our office's Violent Criminal Enterprises Unit and the NYPD Firearms Investigations Unit, employing undercover buys, court-authorized wiretaps, and other investigative techniques. As alleged in the indictment, which we hope you have or we can get to you if you don't, Abdul Davis is the alleged ringleader who sold 82 firearms, including 5 semi-automatic. Como se alega en la acusación, que esperamos que tengan, podemos llegar a usted si no lo tienen, Abdul Davis, el supuesto cabecilla, vendió 82 armas de fuego, incluyendo 5 armas de asalto semiautomáticas, cientos de rondas de municiones, al detective encubierto. Estamos buscando ahora 82 armas, algunas de ellas extraordinariamente mortales, y hay una diferencia entre la venta de 5 armas de fuego y la venta de 82. Y creemos que el delito es grave, es A1. Lleva un mínimo de 15 cadenas perpetuas, un máximo de 25. La intención de vender armas en Nueva York que pueda afectar a niños y a personas y a ciudadanos comunes es conseguir gente que pueda entrar a los tiros en un barrio de todo Manhattan. El hecho de que los homicidios han bajado, y creo que la policía de Nueva York está haciendo un trabajo increíble manteniendo la violencia hacia abajo. El quid de la cuestión no es de postura. Tenemos que hacer más para sacar las armas de la calle. Luego aparecieron los responsables de esta gigantesca muestra de armas. Y William Bratton, el famoso policía, ¿se acuerdan?, que trajo aquí cierto tristemente célebre exalcalde. Tenemos la suerte en Nueva York de que tenemos relativamente pocos incidentes relacionados con este tipo de armas, algunos de los que refleja el hecho de la atención que ponemos en la identificación, y esto se amplía a toda la ciudad, por lo que mantener este tipo de armas fuera de quienes no deben tenerlos es una meta. Uno de estos tenía un cargador de hasta 100 balas cuando fue comprobado, otro tenía más de 90. Solo se puede imaginar la devastación en manos equivocadas de un arma de este tipo que podría haber causado en esta ciudad. Estoy seguro que vamos a tener un buen día, y será mejor aún cuando los procesados se tengan que poner delante de la justicia y reciban su merecida condena. Bueno, el escandalazo, ¿no? Red de vendedores de armas en Manhattan, y al fin y al cabo hay una constitución en Estados Unidos que la derecha jamás ha permitido que la modifiquen, porque los lobbies del aparato productor de armas tienen muchísimo dinero para pagar campañas de senadores y de legisladores. Se siguen vendiendo como pan caliente. Yo tuve una experiencia en Arizona, cuando fui a visitar la base Luke, donde se graduaron nuestros pilotos de F-16 y dejaron el listón bien alto, bien alto. Me dicen, hay una venta, una feria de armas, ¿quieres ir a ver? Pero, ¿cómo es? ¿Qué es eso? ¿Se necesita qué acreditación para...? No, esto es como si fueras a un mercado de libros. Mesas y mesas y mesas en gigantescos locales, con todo tipo de armas. Y uno iba ahí y decía, quiero esta, ¿cuánto cuesta? Y se la lleva. Y si acaso el nombre, ¿cómo es su nombre? Saqué mi licencia de conducir de Estados Unidos, y con eso me llevé una Glock. Pero ahí al lado había un M16 y había ametralladores de todo tipo. ¿Cómo van a parar el delito si es un derecho constitucional en Estados Unidos y si las armas se venden así? Porque hay un tremendo lobby que hace muchísimo dinero con eso. Eso todavía me asombra ver cómo uno llega ahí y se compra un arma que está prohibida generalmente en otros lados, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y estemos aquí, Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela hoy en día, cuando nació el canal oficial era República de Venezuela. Finaliza aquí Dossier, el programa decano en
todo el hemisferio occidental, de información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.